1853, Alabama, la familia Crowbury y la casa maldita donde cada muerte reveló un cuarto embrujado. La familia Crowbury llegó a Alabama en una tarde nublada, tan opresiva como el susurro del viento entre los árboles. A solo unos pasos de su nuevo hogar, la casa maldita, el aire parecía vibrar con el eco de un pasado siniestro. Santiago, el cabeza de familia, sabía que los murmurillos de los vecinos sobre su nueva morada eran graves, pero la necesidad de un hogar lo llevó a ignorar las advertencias. Ana, su esposa, sonreía optimista mientras los niños, Mateo y Valentina, corrían felices, ajenos al horror que acechaba tras las paredes de su casa. Los días comenzaron con risas y el aroma del pan caliente que Ana horneaba. Pero, en su corazón, una sombra inquietante crecía. Una puerta cerrada en el segundo piso, polvorienta y desgastada por el tiempo, llamó la atención de Santiago. «Es solo un viejo trastero», se repetía, intentando ahogar un escalofrío que le recorría la espalda. Esa noche, una horripilante resonancia interrumpió la calma familiar. Un golpe atronador, como un lamento, se oyó desde el piso superior justo al momento de sentarse a cenar. El corazón de Santiago latía con rabia mientras subía las escaleras, las sombras parecían alargarse a su paso. Al llegar, escuchar susurros que parecían salir de la puerta cerrada lo paralizó. Doblemente perturbado, intentó abrirla, pero no se dio. «¿Qué es eso?», pensó, una voz interna gritando que retrocediera. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y terror lo empujaba a acercarse. Descendió con el estómago revuelto, y al siguiente día, al limpiar el polvo en el suelo, encontró un mensaje aterrador y claro: «Cada muerte abrirá un secreto». La voz suya se apagó, entendió que las advertencias no eran casualidades. Cuando la abuela de Santiago llegó de visita, su presencia fue un remanso en la tormenta. Pero, a los pocos días, cayó enferma y, en un abrir y cerrar de ojos, concluyó su vida. La casa pareció respirar. La puerta cerrada, que antes parecía muerta, cedió ante un empujón inexplicable, revelando un cuarto más oscuro de lo que pudiera haber imaginado. Los ojos de Santiago se ajustaron lenta y temerosamente a la penumbra. Todo allí estaba en descomposición, pero eran las viejas fotografías de almas que una vez habitaron la casa lo que lo dejó helado. Recuerdos ajenos invadieron su mente, un torbellino de voces susurrantes que lo atenazaban, conexiones sombrías que retorcían su ser. Mientras el terror se adueñaba de sus noches, Ana comenzó a perderse en el misterio que rodeaba esa habitación. Una fuerza ajena la empujaba hacia adentro, como un canto de sirena a un barco en tormenta. Un malestar creciente hormigueaba en el ambiente familiar, cada revelación desencadenaba inquietantes y escalofriantes eventos. Hasta que un día, mientras se encerraban en su habitación, el menor de los dos niños empezó a murmurar un nombre: Rosa. «Rosa, antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las noches se tornaron insomnio, y los murmullos comenzaron a encontrar su camino en sus sueños. Un vecino, antes amable, comenzó a ser una figura oscura en sus pensamientos, entrelazando su destino con el de la casa. Cuando Santiago lo confrontó, el hombre se sonrió, pero en sus ojos reflejaba un secreto profundo. ¿Era su familia la siguiente en pagar el precio de conocer cada horror oculto? La casa, con su oscuro pasado, se sentía más viva que nunca, exigiendo respuestas que Santiago no sabía si estaba preparado para escuchar. El día siguiente se alzó con un cielo gris que presagiaba más desgracias. Santiago no había podido dormir, los ecos de los secretos que habitaban la casa retumbaban en su mente como un tambor lejano. Mientras el día avanzaba, una sensación de urgencia lo llevó a convocar a su familia en la sala. Ana entró, pálida y visiblemente inquieta. Los niños, mientras tanto, jugaban en un rincón, ajenos al caos que envolvía el corazón de su padre. «Necesitamos hablar»,
dijo Santiago, su voz resonando en la habitación. Ana se sentó, sus ojos llenos de preguntas. La puerta, ¿hay algo en este lugar? Sin poder contenerse más, les contó sobre la habitación sellada, la misteriosa frase que había encontrado y la muerte de su abuela. Siempre he sentido que esta casa es un cuerpo en descomposición, murmuró Ana. Como si cada rincón estuviera esperando a que alguien lo descubriera. Al escucharla, el rostro de Santiago se iluminó y se oscureció al unísono. Sus corazones latían fuerte, envolviendo sus pensamientos en un velo de terror indirecto. Repentinamente, Mateo dejó de jugar y se acercó a su madre. «Mamá, ¿quién es Rosa?», preguntó con la inocencia que a veces revelaba verdades que los adultos preferían ignorar. El estómago de Santiago se encogió. Aquella pregunta perforó el aire y la tensión en la sala se volvió casi palpable. «¿Rosa?», repitió Ana, buscando una respuesta que no tenía. «No lo sé, mi amor». Santiago sintió un nudo en la garganta. ¿Qué más había en esta casa? Las pulsaciones de los secretos comenzaban a hacerse más intensas, la tarde avanzó con un vacío que se sentía opresivo, luego, un golpe sordo resonó desde el segundo piso. La familia estalló en silencio, sus miradas cruzándose con miedo a lo desconocido. «Voy a investigar», dijo Santiago, a pesar de que el instinto le gritaba que retrocediera. Ana lo miró con ojos preocupados. «No, no deberías». Pero ya estaba decidido, la curiosidad y el terror estaban entrelazados en su interior. Mientras subía las escaleras, recordó las advertencias. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor. Al llegar ante la puerta, la tangente de su razón se disolvió. Sin pensarlo más, dio un empujón. La puerta se abrió con un lamento, y ahí estaba, el cuarto en penumbra, con una linterna temblorosa, iluminó las paredes cubiertas de polvo y telarañas. Sus ojos se encontraron con múltiples retratos que parecían observarlo. Una figura, en el fondo, lo llamó. Era una mujer joven con una sonrisa desoladora, un halo de tristeza irradiaba de su ser. A su lado, un nombre grabado, Rosa. Santiago sintió la sangre helarse en sus venas. Sin querer, pronunció el nombre, la reacción fue instantánea. Un viento helado azotó la habitación, haciendo que los retratos temblaran. Una voz baja y doliente surgió del rincón más oscuro. «Por fin me has encontrado». El grito de Santiago resonó, su cuerpo falló y cayó al suelo, atrapado por la presión de lo que acababa de desatar. Sus ojos se abrieron, más allá del terror se dio cuenta de que el cuarto estaba atravesado por una oscuridad que parecía apoderarse de su esencia. Fue cuando escuchó una risa suave, juguetona, en la penumbra. Era Valentina. «Papá, juguemos a encontrar a Rosa». Una sensación helada recorrió el cuerpo de Santiago. ¿Qué había desencadenado? La risa infantil contrastaba con la oscuridad que se cernía sobre ellos. Santiago sintió que la casa lo absorbía, mientras la voz de Rosa resonaba en su mente, susurrando promesas de revelaciones y tragedias. Debía proteger a su familia. «Ven aquí, Valentina», gritó, pero la niña parecía estar en otro mundo. Cuando giró hacia su hija, en el reflejo de la linterna, vio una sombra detrás de ella, flotando, con ojos que emitían un brillo siniestro. La casa había despertado. ¿Cuántos secretos más se ocultaban en esa oscuridad? En el fondo, Santiago sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Podría detener lo que había empezado al pronunciar el nombre de Rosa? Santiago intentó acercarse a Valentina, pero sus pies parecían pegados al suelo, como si la casa misma le impidiera moverse. La sombra tras su hija se alzó, alargando sus formas delgadas y alargadas, como un monstruo hecho de humo. Santiago sintió un escalofrío que le erizó la piel. La risa de Valentina se evaporó, reemplazada por un silencio que envolvía todo a su alrededor. «Valentina, regresa», ordenó su padre, con una mezcla de terror y desesperación en su voz. Pero su hija estaba abstraída, mirando la sombra con curiosidad, como si la entidad tuviera respuestas a preguntas que ni él ni su esposa se habían atrevido a formular. Ana apareció detrás de él, los ojos desorbitados, y preguntó, «¿Qué está pasando?». Santiago, ¿qué viste?». El rostro de su esposa se tornó pálido al ver la sombra. «Valentina,
ven aquí. Ahora. Grito, pero la voz de Ana se perdió en la oscuridad. La figura oscura avanzó hacia la niña, y Santiago sintió un impulso primal de protegerla. No te acerques a ella. Gritó, pero la sombra se deslizó con una elegancia inquietante, arrastrando consigo una fragancia a humedad y descomposición. Santiago, finalmente liberado de su parálisis, dio un paso adelante y se interponía entre Valentina y la entidad. La linterna iluminó algo que lo hizo retroceder, en el fondo de la sombra, vislumbró rostros distorsionados, ojos vacíos que lo miraban con una mezcla de anhelo y odio. Rosa, musitó, retrocediendo un paso. El nombre se sentía como un veneno en su boca. La respuesta fue inmediata, la casa tembló, el suelo pareció girar. Santiago luchó por mantener el equilibrio, mientras la sombra se desmaterializaba y se convertía en cientos de susurros, deslizando las palabras, se enredaban en su mente, un eco de tristezas olvidadas. Valentina. Gritó de nuevo, pero era demasiado tarde. La pequeña había dado un paso hacia la oscuridad. En ese momento, un aullido desgarrador rompió el silencio. Ana se lanzó hacia su hija y la atrapó justo a tiempo. Pero la sombra ya la había mirado, y Santiago sintió que algo dentro de él temblaba, como un reloj de arena que se quedaba sin granos. «Debemos salir de aquí», exclamó, llevando a su familia hacia la puerta. Pero al girar, el pasillo se había transformado. El lugar parecía una serpiente, retorciéndose y girando, un laberinto de desolación. «¿Dónde está la salida?», balbuceó Ana, atrapando a Valentina en sus brazos, mientras Mateo se aferraba a su pierna, aún temeroso y confundido. El pánico comenzó a apoderarse de ellos como una niebla espesa. «Debemos encontrar la salida antes de que esta casa nos consuma», musitó Santiago, más para sí mismo que para los demás. Recordó las palabras de su abuela: «Nunca digas el nombre, nunca lo digas en voz alta». Sin embargo, el eco de Rosa aún resonaba en su mente, pulsando como si fuera un tambor de guerra. De repente, la voz de Rosa emergió de las paredes, suave pero penetrante: «¿Por qué quieren irse? Todavía no hemos jugado». Las luces titilaron, creando sombras amenazantes que danzaban por el suelo. Santiago miró a su familia, sus rostros eran espejos de terror, y la oscuridad del pasillo parecía acercarse, como un depredador que acecha a su presa. «Escuchen, las palabras de Rosa son trampas», advirtió Santiago mientras tomaba aire. «No podemos confiar en lo que estos muros nos dicen», siguió empujando a su familia hacia adelante, pero cada paso se sentía más difícil. De pronto, una puerta apareció a su izquierda, iluminada con una luz cálida que parecía prometer seguridad. «¿Deberíamos entrar allí?», preguntó Ana, su voz temblando. «Podría ser un engaño», respondió Santiago, pero el hambre por la luz y la esperanza en los ojos de Ana lo hizo dudar. Tal vez, solo tal vez, había una manera de escapar de todo esto. La pregunta latía en su mente: ¿alguna vez su familia podría conocer la verdad detrás de Rosa sin perderse en la oscuridad? Mientras se acercaban a la puerta, un gemido profundo resonó, una advertencia que heló la sangre de Santiago. «Es un círculo del que no se puede escapar», resonó la voz de la sombra. La casa estaba viva, y en ese momento, Santiago comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. «Adelante», gritó, empujando a su familia con determinación, sin saber si el umbral que cruzarían los llevaría lejos de la oscuridad o aún más profundo en sus garras. La luz brillante de la puerta se volvió un faro en medio de la oscuridad que los rodeaba. Santiago sintió como si cada paso hacia ella se hiciera más pesado, como si la sombra lo siguiera, tirando de su energía y esperanza. Ana, con Valentina apretada contra su pecho, apretó la mano de Mateo mientras avanzaban. «¿Estás listo?», susurró Ana, intentando entonar su voz con un tono de confianza que ni ella misma sentía. «Lo que sea que haya ahí dentro, preferiría enfrentar eso que quedarme aquí», respondió Santiago, su voz un susurro de desesperación. Justo cuando alcanzaron el umbral, un crujido resonó en la casa, como si las paredes mismas se retorcieran, protestando ante la traición de sus habitantes e intentando retenerlos. Santiago se detuvo, miró hacia atrás, la sombra parecía haber tomado forma, una figura oscura y rugiente.
Sentía que iba a colapsar. Nunca deberías haber pronunciado su nombre, resonó la voz de Rosa nuevamente, como un eco sacudido por el viento. Era un lamento profundo, lleno de rencor. La casa se estremeció, y Santiago sintió que la locura lo llamaba al dejarse consumir por el terror. Antes de que el miedo lo paralizara de nuevo, avanzó hacia la puerta. Al cruzarla, un espacio vacío los recibió, iluminado por la luz dulzón de una lámpara antigua que pendía del techo. Pero a él le pareció como si esa luz solo resaltara sus peores miedos. Las paredes estaban adornadas con retratos enmarcados, pero las caras eran borrosas, y algunos de los ojos parecían seguirlos, persiguiéndolos con miradas vacías. ¿Qué lugar es este?, preguntó Mateo, con un hilo de voz temblorosa. La curiosidad de su hijo se quería mezclar con el miedo, pero Santiago sabía que no había tiempo para investigar. Es un cuarto de la casa, creo, contestó Ana ansiosamente. Tal vez podamos. No terminó la frase. Un grito desgarrador resonó desde la esquina de la habitación, interrumpiendo cualquier esperanza. Valentina comenzó a llorar, su llanto vibraba en el aire, como una sirena que anunciaba un peligro inminente. ¿Qué fue eso? Santiago giró sobre sus talones, pero no había rastro del sonido repentino. Todo estaba en un extraño silencio, como si la casa contuviera el aliento. La habitación se iluminó repentinamente, y en el espejo frente a ellos, la figura de Rosa apareció, más clara que antes, su rostro marcado por la tristeza y el odio. Ustedes no pueden huir, dijo con una voz que resonaba con ecos distantes. Ellos han llegado, esto es solo el principio. Santiago sintió que su corazón se detenía. Las sombras danzaban en el espejo, figuras de lo que habían perdido. No. No puedes hacernos esto. Gritó, sintiendo que lo último que quedaba de su valentía amenazaba con desmoronarse. ¿Qué quieres de nosotros? Ya no hay nada que puedas llevarte. Suplicó Ana, su voz quebrada. Los reflejos se transformaron en imágenes de momentos felices, la risa de sus hijos, las noches de verano. Pero esas imágenes pronto se desvanecieron, convirtiéndose en escenas de angustia y dolor. Cada habitación tiene su propia historia, dijo Rosa, sonriendo con malicia. Y cada historia se despide, un cuarto a la vez. La lámpara parpadeó, y de pronto, la salida se cerró a su espalda. Santiago dio un paso atrás, intentando encontrar una solución. No. ¿Qué podemos hacer? La figura de Rosa se acercó, sus ojos resplandecían como brasas. El verdadero juego apenas comienza, y ustedes han sido elegidos. Cada elección que hagan, traerá consecuencias. La habitación empezó a llenarse de una bruma fría. Los ecos de risas lejanas y murmullos se mezclaban con los chillidos de quienes habían sido atrapados antes. Santiago sintió un escalofrío que le atravesó la espalda. En ese momento, entendió que la maldición no solo era de la casa, sino de ellos mismos. No, no quiero esto, gritó Santiago, pero la bruma se fue acumulando, y en un instante, todo se tornó oscuro nuevamente. El tiempo se detuvo, y la última visión que tuvo fue la de las máscaras en las paredes, sonriendo cruelmente. Mientras se lo llevaban, la puerta tras ellos se cerró con un golpe sordo, atrapándolos en el cuarto en el que todo se había vuelto confusión. Sin entender hacia dónde llevaría aquello, el terror más profundo los envolvió como un manto. La pregunta que quedaba flotando en el aire era si alguna vez podrían escapar de la casa que reclamaba sus almas. Mientras la casa continuaba susurros macabros, un nuevo eco retumbó en el aire. El siguiente cuarto está listo, dijo la sombra, y Santiago comprendió que nunca realmente abandonaron la oscuridad. La bruma se disipó súbitamente, dejando un halo de silencio aplastante que envolvía a Santiago, Ana, Mateo y Valentina. El aire era espeso, casi podía oler el miedo en sus propias respiraciones. Justo ante ellos, una nueva puerta se erguía, tan gris y antigua como la que habían cruzado, pero esta parecía pulsar con una energía ominosa, como si el mismo umbral latiera con vida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo, su voz temblorosa ahogada por el pánico. Santiago lo miró, su hijo reflejaba la desesperación también en sus ojos. Debemos seguir adelante. Tenemos que encontrar una salida,
afirmó Ana, aunque el temblor en sus palabras traicionaba su propio terror. Santiago se acercó a la nueva puerta. Al posar su mano en el pomo de hierro, notó cómo vibraba tenuemente. Algo dentro de él sabía que no deberían abrirla, pero la necesidad de escapar era aún más fuerte que su instinto de supervivencia. Si está ahí, es porque debemos entrar, murmuró Santiago, como si intentara convencer a su propio miedo más que a los demás. Al girar el pomo, la puerta se abrió con un chirrido que resonó en la penumbra, como si la casa se quejara de lo que estaba a punto de desatarse. Al cruzar el umbral, la habitación que se desplegaba ante ellos era completamente distinta. Una antigua biblioteca los recibía, llena de estanterías repletas de libros desgastados y polvorientos. Todo estaba en un orden perfecto, pero un frío extraño se apoderaba del lugar, uno que prometía desvelar secretos nefastos. «Esto no se siente bien», dijo Ana, balbuceando con una inquietud palpable. «¿Por qué hay una biblioteca aquí?» Santiago tomó un profundo respiro al escuchar el crujido de un libro que caía de un estante cercano. La tapa se abrió y sus páginas comenzaron a pasar solas, como si un viento invisible recorriera sus hojas. Las letras, una vez viejas y gastadas, comenzaban a cobrar vida, narrando historias de dolor, traición y muertes atroces. «Escuchen», dijo Santiago, acercándose al libro. Es como si estuviera hablando de la casa. Sus ojos se agrandaron al leer: «Ellos vienen y van, nunca se van del todo. Aquellos que pronuncian mi nombre, sellan su destino, solo hay un camino hacia la redención, una decisión arriesgada que puede liberarlos o condenarlos». Ana, cada vez más nerviosa, giró la cabeza buscando a Valentina, que ya no la sostenía. «Valentina», gritó, su voz resonando en la biblioteca. Sin respuesta. «¿Dónde está?». El pánico tomó control de Santiago. «Valentina», gritó más fuerte, pero solo el eco de su propia voz le contestó. Las luces comenzaron a titilar, y una sombra gruesa emergió del fondo de la habitación, arrogante y retorcida. Santiago la reconoció al instante. Era Rosa, su figura se alzaba aún más grande mientras una sonrisa cruel se dibujaba en su rostro. «Ella siempre ha estado aquí y ahora, es parte de la historia», dijo con voz melódica, que reverberaba en sus oídos. «¿Qué significa eso?», preguntó Santiago, el sudor deslizándose por su frente mientras su mente buscaba una salida. «Cada decisión que tomen, define su final», respondió Rosa, mientras su sonrisa se ensanchaba, dejando al descubierto dientes afilados como cuchillas. «Así que, serán capaces de sacrificar lo que más aman para escapar de este lugar». La sombra se acercó, deslizando sus garras hacia Ana y Mateo, cuyos ojos estaban clavados en el horror encarnado frente a ellos. Santiago, decidido a proteger a su familia, tomó una decisión. «No. Te enfrentaremos», gritó con todas sus fuerzas. «No te tenemos miedo». Las estanterías temblaron, los libros comenzaron a caer, y de cada uno de ellos surgieron voces antiguas que llenaban la biblioteca con un clamor ensordecedor. Era como si la casa se rebelara contra su osadía, el suelo vibrando bajo sus pies, las sombras empezaron a girar a su alrededor, una tormenta de oscuridad. Santiago sintió que el suelo se desvanecía bajo él, arrastrándolo hacia el abismo. «¿Qué harás? ¿Qué harás?», resonó la voz de Rosa, mientras el caos se desataba, en medio del tumulto. Santiago se dio cuenta de que cada segundo que pasaban en la biblioteca podía ser el último, que quizás había más en juego de lo que sabían. Y en el centro de la confusión, una aplicación de una respuesta resonó en su mente. «La elección», pensó. «Debemos encontrarla antes de que sea demasiado tarde». Justo entonces, entre las sombras, una silueta emergió, pero esta no era Rosa. Era una figura familiar, un reflejo del pasado que hacía tiempo creía perdido. Mientras la sombra se acercaba, la pregunta más terrorífica se formuló en la mente de Santiago: ¿podrían enfrentarse a su pasado y salvar a Valentina, o perderían a su hija en el proceso? La habitación comenzó a colapsar, y no había tiempo para más. El aire se tornó irrespirable mientras la figura en la distancia se hacía más nítida. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda, no solo por el terror que lo invadía, sino por la profunda conexión que sentía con esa sombra. Era Clara, su madre, a quien había perdido hacía años en un accidente que había marcado su infancia. La emoción y el miedo se entrelazaban conformando un nudo en su garganta.
Mamá, murmuró, casi sin darse cuenta, mientras la figura se acercaba. Clara parecía igual de joven y radiante, pero su rostro tenía una tristeza profunda que le hizo temblar de incertidumbre. No, no, no. Esto no puede estar sucediendo, gritó Ana, tratando de evitar el dilema que se desarrollaba delante de ellos. No puede ser real. ¿Eres tú realmente? Santiago se adelantó, sus manos temblando. Dime que eres real. Soy una parte de ti, Santiago, dijo Clara, su voz resonando en el aire frío como un eco del pasado. He sido atrapada aquí, por esta casa, por sus secretos. Vincent, el que te ha llevado hasta aquí, anhela tus peores recuerdos. Te está ofreciendo lo que más deseas a cambio de lo que más amas. Las palabras de Clara llenaron la biblioteca de un sentido de horror y anhelo. Santiago estaba dividido. La visión de su madre era un regalo y una trampa a la vez. ¿Acaso esta era una oportunidad de redención o un engaño más de Rosa? Sus pensamientos giraban mientras las sombras danzaban alrededor, impulsadas por la intensidad del momento. Valentina, gritó Santiago, la desesperación brotando de su pecho. Debo encontrarla. No puedo perderla. Clara extendió su mano, y en sus ojos, Santiago vio un rayo de esperanza. Se pueden salvar el uno al otro. Pero debes elegir, Santiago. Vuelve a la oscuridad o sigue este camino a la luz. Solo uno de ustedes puede salir. La habitación tembló violentamente, como si la casa toda se retorcía por la tensión junto a ellos. Las estanterías crujían, los libros caían al suelo en cascada, y un frío penetrante se apoderó de ellos. Santiago sintió que el tiempo se detenía, perdido en su decisión. ¿Qué harás?, preguntó Clara, su voz ahora un susurro casi irreal. ¿Por la luz o por la oscuridad? Déjalos en paz, gritó Ana, empujando su miedo contra las sombras. No vas a llevarte a nuestra hija. Rosa se rió desde el fondo de la habitación, perturbando el aire con una carcajada helada. Pobres humanos, no entienden que aquí no hay dominio del amor, solo del sacrificio. Uno de ustedes debe caer para que el resto sobreviva. Con esas palabras, las sombras empezaron a arremolinarse aún más, formando un torbellino oscuro en el centro de la habitación, en el cual se podía distinguir vagamente el reflejo de Valentina, atrapada, angustiada. Era un llamado desesperado, un compás de angustia que hacía palpitar el corazón de Santiago. «Ayúdame, papá», gritó Valentina, con miedo en su voz, y Santiago sintió como un puñal atravesaba su pecho. La biblioteca giró y se oscureció, y él se debatió entre alcanzar a su madre o tratar de salvar a su hija. La elección era desesperante, y cada segundo que pasaba parecían redoblar las posibilidades de perder para siempre lo que más amaba. «¿Qué harás, Santiago?», resonó la voz de Rosa. «Amor o verdad». El tiempo se agota, con un último aliento, Santiago decidió. Tendría que afrontar su peor pesadilla, cueste lo que cueste. Sin más opción, se abalanzó hacia las sombras, hacia Valentina, mientras una risa burlona y llena de desesperanza resonaba en toda la habitación, pero al hacerlo, algo volvió a cambiar. La figura de su madre parecía sonreír, como si le ofreciera un último consejo, un último adiós. En el instante crítico, Santiago gritó: «Te elijo a ti, Valentina». Y el mundo a su alrededor se desvaneció en una bruma aún más densa, todo se convirtió en negro, y una intensa presión envolvió su cuerpo. La elección estaba hecha, pero el costo de aquella decisión era desconocido y aterrador, y así, en la oscuridad, la verdadera historia de la casa maldita estaba a punto de revelarse. ¿Podrían encontrar la luz en la oscuridad, o su decisión sellaría un destino aún más oscuro? La oscuridad se sentía densa, como si algo pesado se posara sobre Santiago, dificultando su respiración. La presión aumentaba, y no podía distinguir si estaba de pie, si caminaba o si simplemente se había quedado paralizado en un abismo sin fin. De repente, un grito resonó en su mente, uno que conocía muy bien. Era Valentina. «Papá, ayúdame». La súplica se desvanecía como un eco, pero la desesperación y el terror la volvían a manifestar.
Santiago sintió cómo sus fuerzas comenzaban a brotar, y empujando la oscuridad a un lado, se lanzó hacia el sonido. Un destello de luz apareció ante él, como un faro en la tempestad. Santiago corrió hacia la luz, sin detenerse a pensar en el precio que podría tener que pagar. Al cruzar el umbral, encontró una habitación diferente, pequeña y oscura, las paredes cubiertas de objetos añejos, juguetes rotos y fotografías descoloridas. Todo en la estancia parecía susurrar secretos olvidados, el aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición, y una sombra se movió rápidamente a su izquierda. Santiago volteó, su corazón palpitando con fuerza en su pecho, pero no había nadie. En la esquina, una figura borrosa se adhirió a la pared. Reconoció a Valentina en un instante. Su hija estaba ahí, atada a una silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Valentina», gritó Santiago, lanzándose hacia ella. Pero antes de alcanzar su mano, la figura se disolvió en humo negro, dejándolo boquiabierto, lleno de terror. «No. ¿Dónde estás?». Su voz resonaba en el silencio espeso de la habitación. La desesperación se estaba convirtiendo en locura. Santiago se giró, buscando cualquier señal, cualquier indicio de cómo liberarla. Fue entonces cuando la risa de Rosa resonó a su alrededor, ensombreciendo su mente. «La ilusoria luz es solo un títere de la oscuridad», susurró, y la habitación volvió a temblar. «Tus elecciones son un juego, Santiago. Y lo que eliges siempre tendrá un precio». La presión alzándose en su pecho casi lo estranguló. Se sentía atrapado en una telaraña de miedos y recuerdos. La voz de Clara comenzó a resonar nuevamente, pero esta vez era más distante, casi apagada. ¿El sacrificio necesario qué sacrificio? ¿Qué necesitas de mí? La angustia reverberaba en sus palabras. Al buscar en su interior, se dio cuenta de que no había olvidado la verdadera razón por la que había venido aquí. No era solo por Valentina, también era por Clara, por el amor perdido que ahora regresaba convertido en sombra. Sandra, la hermana de Valentina, subió un peligroso tono de voz que se convirtió en un grito. «Papá, no dejes que la oscuridad te consuma. Encuentra la llave. La llave es la verdad». La voz de Sandra resonaba en su mente, golpeando en su conciencia donde los recuerdos se entremezclaban. Había algo, un secreto guardado en la casa que podría significar la salvación. Así, Santiago comenzó a buscar entre los objetos desvencijados. Miró detrás de las fotografías y movió los juguetes destruidos. Pero cada vez que tocaba algo, la atmósfera se volvía más pesada. La oscuridad parecía alimentarse de su terror. Un destello de luz brilló en el fondo de una caja de juguetes. Santiago se acercó con cautela y su corazón se detuvo al ver una pequeña llave dorada. «Es esto», pensó. Pero al mismo tiempo, sintió una fría risa burlona, como si la casa se regocijara en su sufrimiento. Con la llave en mano, comenzó a buscar una cerradura, preguntándose si, al final, ese objeto podría ofrecerle el camino para liberar a Valentina. Pero la risa de Rosa se intensificaba, y Yanira, una sombra más, apareció justo detrás de él, con su sonrisa escalofriante. ¿Realmente crees que podrás salvarla? Entregarás más de lo que imaginas. Santiago se giró, su mente en caos, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor. El tiempo escapaba como arena entre sus dedos. «Valentina, estoy aquí», murmuró, tratando de alentar su corazón y enfrentar el verdadero horror que se escondía en la casa. La casa, ahora, parecía un laberinto de sombras y secretos, y Santiago tenía que descubrir la verdad antes de que todo se desmoronara. ¿Qué haría, entonces? La clave que sostenía en su mano, sería su salvación o su condena. Las sombras giraron, y Santiago supo que la próxima elección que hiciera podría definir no solo su destino, sino el de toda su familia. Una elección que resonaba aún más fuerte, entre la verdad desgarradora o la mentira seductora. El dilema envolvía su mente: ¿sería un tirano o un salvador? ¿Podría resistir el poder de la casa maldita que ansiaba su alma? Las risas burlonas se alzaban a su alrededor mientras la oscuridad se cerraba sobre él, haciendo eco en su interior. «Descúbrelo», se susurraban las sombras, y Santiago, temblando pero decidido, dio un paso más hacia el horror, hacia la verdad. Santiago sintió el sudor frío recorrer su frente mientras la atmósfera se tornaba más opresiva.
Había algo en esa llave dorada, un eco de esperanza que parecía huir a la par que luchaba contra las sombras. Miró a su alrededor, buscando un indicio de donde podría encajar aquella llave. Los objetos viejos en la habitación parecían mirarlo, como si también quisieran revelarle sus secretos. ¿Dónde está la cerradura?, se preguntó, sintiendo que la casa lo instigaba, como si lo conociera y se deleitara en su angustia. La risa de Yanira resonaba tras él, burlándose de sus intentos. Cada segundo que pasaba, el grito de Valentina vibraba en su mente, un eco de desesperación que lo arrastraba de nuevo al abismo. «Debo encontrarla», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra cosa. En su mente, un solo pensamiento se repetía: «No puedo dejar que la oscuridad me consuma». Comenzó a explorar la habitación con más frenesí, sus manos temblorosas moviendo los juguetes y las fotografías. Una vieja muñeca, con un vestido rasgado y una mirada vacía, se dejó caer de un estante, girando en el aire antes de desplomarse en el suelo. Al mirar su rostro descascarado, se sintió asaltado por una oleada de tristeza y compasión. ¿Acaso todos los que han estado aquí sufrieron así?, se cuestionó, sintiendo que esa habitación era un cementerio de memorias. Se agachó para recoger la muñeca y notó que detrás del lugar donde la había encontrado había algo más, una hendidura semicircular en la pared. La sangre le palpitaba en las sienes al darse cuenta de que quizás era la cerradura que estaba buscando. La llave temblaba en su mano mientras se acercaba. El frío del metal lo caló hasta los huesos, pero, luciendo una dosis de valor, la insertó. La cerradura chirrió. El sonido se alzó en la habitación como un grito, y en un instante, se abrió un pasadizo oscuro, más profundo que cualquier antes. Un aire helado lo recibió, como un aliento que le susurraba promesas y amenazas. «Valentina», llamó nuevamente, pero su voz apenas podía penetrar la oscuridad del túnel. La luz de la habitación se desvaneció, dejándolo a merced de la penumbra. Sintió que algo lo seguía, algo que se agitaba detrás de él en la oscuridad. Por un momento, el pavor lo congeló, pero el deseo de salvar a su hija lo empujó hacia adelante. Dando pasos inciertos, sintió la humedad del suelo, un charco helado que calaba por sus zapatos. La oscuridad parecía cerrarse cada vez más. Delante de él, una figura se destacó, apresando la luz que aún podía ofrecerse. Era una mujer de largos cabellos negros, con una mirada vacía, que lo observaba fijamente. Era Clara, pero su rostro había mostrado signos de desgano, como si hubiese cargado el peso de la tristeza infinita. «Clara, ¿eres tú?». La voz de Santiago tembló, no sabía si estaba alucinando o si la casa le hacía una cruel broma. La figura asintió levemente, su rostro mostrando un rastro de compasión. «Ella no está aquí», dijo Clara, con un eco distante. «Debes irte, es un juego que nunca podrás ganar». Santiago sintió que el mundo se le caía encima. «¿Qué juego?». «Dime dónde está Valentina», gritó, pero su voz resonó vacía en el oscuro corredor. La figura de Clara comenzó a desvanecerse, y Santiago sintió que el tiempo se acababa. Las sombras que lo rodeaban parecían encogerlo, arrastrándolo. La risa de Rosa resonó como un torrente, inundando el pasillo. «Cada elección tiene un precio, cada sacrificio sus consecuencias», advertía su risa, burlándose, cada vez más, mientras la oscuridad lo devoraba, y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un destello iluminó el final del corredor. Santiago se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Era un segundo aún vivo en la fría noche que rodeaba su alma. Pero lo que vio al final lo paralizó, una sala llena de espejos, todos reflejando una versión de él, cada una más distorsionada que la anterior. «¿Qué es esto?», pensó, temiendo lo que podría encontrar, pero sabiendo que no podía volver atrás. La pregunta lo absorbió: ¿son estos los precios que debo pagar? Apresurando el paso, se adentró en el cuarto, donde los reflejos parecían reírse de su tormento. Y, al cruzar el umbral, un grito desgarrador resonó de nuevo: «¡Papá!». El eco lo atrapó, lo sumió en una neblina de terror. ¿Qué haría ahora? Necesitaba encontrar la verdad, pero, estaba listo para enfrentar la oscuridad que acechaba, no solo en la casa, sino también dentro de él. Cada espejo era un dilema, una opción que debía enfrentar. ¿Tendría el valor para confrontar los reflejos de sus propias decisiones? Y así, la pregunta se mantenía, resonando en la sala,
¿qué precio estarás dispuesto a pagar por salvar a tu hija? Santiago se detuvo frente a una de las paredes de espejos, sintiendo como su aliento se entrecortaba al mirar su propio reflejo. Había algo inquietante en cada imagen, cada una mostrando un Santiago diferente y distorsionado. Algunos sonreían con malicia, otros lloraban, pero todos tenían una expresión de desesperación. A medida que avanzaba, el grito de Valentina resonaba en su mente como un mantra. «Papá». Se repetía, desgarrando su alma. Era un llamado que lo mantenía firme, pero la desesperanza comenzaba a filtrarse por sus venas, como si la casa le susurrara al oído que todo estaba perdido. «Déjame en paz», murmuró, tratando de aferrarse a su determinación. Pero cada espejo parecía burlarse de sus esfuerzos, reflejando una tristeza tan profunda que casi podía tocarla. La sala se sentía como un laberinto de promesas rotas. Se acercó a un espejo en particular, dispuesto a enfrentar la verdad. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con la voz entrecortada por la angustia. El reflejo respondió con una sonrisa burlona. «¿Qué quieres tú, Santiago?», replicó, y las palabras parecían vibrar en el aire. «¿Quieres salvarla o salvarte a ti mismo?». El eco de la pregunta reverberó, resonando en su corazón. Había pasado tanto tiempo huido de la culpa por no haber sido el padre que Valentina necesitaba, y ahora estaba atrapado en este juego macabro. Cada imagen en los espejos le mostraba una posibilidad diferente, y Santiago sintió como si estuviera en una sala de juicio, enfrentando no solo las sombras de la casa, sino también las que había creado en su propia vida. «Todo esto es una trampa», gritó, y se dio la vuelta en busca de una salida. Pero las sombras crecieron a su alrededor, como tentáculos oscuros que lo atraían de nuevo. En un momento de desesperación, levantó la mano e hizo un gesto de ruptura. «Ya basta». Las luces parpadearon, y en ese instante, todos los espejos estallaron en un caos de reflejos rotos y brillantes. Las risas se convirtieron en gritos y, entre el estruendo, una voz familiar emergió. «Santiago, ayúdame». Era Valentina, pero parecía venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. «Esto no es solo sobre ti. Tienes que enfrentarte a ellos». Entonces, una sombra emergió entre los restos de los espejos. Su forma era indistinta, pero había algo terriblemente familiar en ella. Santiago sintió un escalofrío recorrer su columna. La figura se acercó, su rostro oculto entre el esplendor de cristales rotos. «¿Eres tú?», preguntó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. A medida que la figura se hacía más nítida, la agonía de lo desconocido lo invadía. «Todo lo que has vivido ha sido por ella», resonó la voz, profunda y segura. «Cada decisión que tomaste, cada sacrificio es un eco de lo que eres». Era él quien estaba hablando, pero no era su voz. Era un reflejo más de aquellos infiernos que había decidido ignorar. Zhou aferró a la desesperación y la rabia. «¿Qué sabes tú de mí? Lo haré todo para salvarla». Y justo cuando las sombras parecían a punto de engullirlo, sintió un tirón en su interior. Una verdad emergía de lo más profundo de su ser. La oscuridad no era solo externa, había criaturas en su propia mente que necesitaban ser confrontadas. Santiago cerró los ojos un instante y, en ese momento, las visiones de sus decisiones lo atormentaron. Allí, en cada etapa de su vida, se encontraba el verdadero desafío, enfrentar sus propios errores, y aún más, aceptar que la redención era posible. ¿Me atreveré a hacerlo?, pensó, mientras una nueva determinación asentaría en su pecho. Las sombras se encogieron y el brillo de la luz del pasillo se fortalecía. «Voy a encontrar a Valentina». Entonces, un ruido desgarrador provenía del lugar de donde había oído el grito de su hija. Unos pasos resonantes avanzaban hacia él. Instintivamente, Santiago buscó refugio, no sabía qué esperar. La casa había estado llena de trampas, y esa última advertencia resonaba en su mente. ¿Qué figura estaba a punto de aparecer? La puerta detrás de él ofrecía el único camino, pero la sombra al final del pasillo parecía cobrar vida. Santiago prendió un nuevo impulso, decidido a cruzar a la siguiente estación sin importar el precio. El carnaval de espejos se desmoronaba y la realidad comenzaba a distorsionarse. «Debo creer que hay una salida», se dijo.
Pero al avanzar, una risa burlona retumbó en la oscuridad. Cada elección tiene un precio. ¿Cuánto estarás dispuesto a pagar esta vez? Con el eco de esas palabras resonando en su mente, Santiago se preparó para la inevitable confrontación. La salida estaba cerca, pero el verdadero horror podría ser lo que había estado esperando al final de ese camino. ¿Era realmente un camino a la redención o a la perdición? La respuesta lo aguardaba. Santiago sintió que el miedo lo abrazaba con fuerza, pero una chispa de determinación se encendió en su pecho. Ya no podía permitir que la oscuridad lo engullera. Con cada paso que daba, la imagen de Valentina llorando en su mente lo empujaba hacia adelante. ¿Cómo había llegado a este punto? Cada elección, cada error, lo habían llevado a una verdad oscura, una realidad que lo abrazaba y lo ahogaba. Mientras se acercaba a la figura que se acercaba por el pasillo, un deseo ardiente de protección lo consumía. «Valentina», gritó, su voz resonando con una fuerza renovada. Bigotes de sombra parecían burlarse de su valentía, pero él no se detendría. Las enseñanzas de su madre y las memorias de su familia lo acompañaban en ese viaje sombrío, dando forma a su deseo de salvar lo que más amaba. La figura frente a él se volvió más clara. Era Rosa, su mirada relampagueante descifraba la desesperación y el odio. «No puedes salvarla. Solo puedes salvarte a ti mismo», dijo, su voz perforando el aire como un cuchillo. Pero en su interior, Santiago sintió que el amor por su hija lo dotaba de fuerzas y corría a través de su ser. «No te creo», replicó, su voz resonando con una firmeza que ni él sabía que podía alcanzar. «El amor lo puede todo, y no carezco de valor». Pero a cada resaltado que pronunciaba, el entorno parecía temblar. Las sombras se retorcían, y el eco de las risas se volvió ensordecedor. Cada elección, cada sacrificio, son el precio de esta casa. «¿Estás preparado para perderlo todo?», volvió a insistir Rosa, acercándose amenazante. Santiago se sintió acorralado pero, en un arrebato de fe, recordó las palabras de Clara: «Puedes salvarlo si enfrentas tus miedos». Con esa luz en su corazón, dio un paso hacia la oscuridad. «¿Qué tengo que perder si ya lo he perdido todo?», proclamó con toda la valentía que le quedaba. El grito de Valentina se convirtió en su mantra, su estandarte. De repente, la bruma oscura que los rodeaba empezó a despejarse. Santiago sintió que sus pies tocaban un suelo firme. Delante de él, una puerta antigua se había manifestado, brillando con una luz tenue. Sin pensarlo, la empujó con fuerza, sintiendo que el destino de su familia dependía de esa elección. Al cruzar el umbral, un silencio profundo le dio la bienvenida. La habitación era distinta, más clara. Y ahí, atada a una silla, estaba Valentina. En su rostro, Santiago pudo ver el terror, pero también la esperanza. «Papá», gritó su hija, sus lágrimas brillando bajo la tenue luz. Santiago corrió hacia ella, liberándola de las ataduras que la mantenían cautiva. La abrazó fuertemente, sintiendo el latido de su corazón, un sonido que lo anclaba a la vida. «Estoy aquí, mi amor. La oscuridad no nos vencerá», murmuró mientras eliminaba las lágrimas que brotaban de las mejillas de la pequeña, pero la risa de Rosa retumbó nuevamente, y la casa pareció temblar con furia. «No puedes huir. Este es solo el principio. Tu elección tendrá consecuencias», gritó con una voz llena de desdén. Santiago supo que debían salir, pero algo seguía acechándolos, una sombra que aún mantenía atada a toda la familia. «Aquí es donde realmente acaba la elección», exclamó Rosa, y de repente, la habitación se iluminó con susurros que reverberaban. Eran ecos de las generaciones anteriores, perdidas en su propia desesperación, atrapadas en la propia casa. «Debemos enfrentarlo juntos», dijo Santiago, mirando a su familia. Todos se unieron, tomándose de las manos, un círculo de amor tan poderoso que desafió la confrontación. Las sombras comenzaron a retroceder ante la luz que emanaba de su unión. «Vas a sacrificar todo por amor», resonó la voz de Rosa, pero Santiago, sintiendo el apoyo de su familia, respondió sin vacilar: «Sí. Un amor que trasciende todo miedo, y eso es lo que nos hace fuertes». En ese momento, una luz brillante estalló dentro de la habitación, y la risa de Rosa se tornó en un grito agudo.
Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la casa tembló, como si hubiera sido despojada de su poder. Santiago sintió que el miedo que los mantenía atrapados comenzaba a desmoronarse, reemplazado por la fuerza de los lazos que unían a su familia. Al salir a la luz, un nuevo amanecer brotó, y las sombras del pasado parecieron disiparse con cada paso. La casa maldita ya no era lo que era, sino un eco en su memoria, un recordatorio de que el amor y la unidad pueden derrotar incluso a las fuerzas más oscuras. La familia Crowbury estaba a salvo, y aunque la casa conservaba secretos, ellos habrían de enfrentarlos juntos. Porque a veces, el amor puede ser el camino hacia la redención. El sol iluminó el horizonte mientras la familia se marchaba. El camino por recorrer estaba lleno de incertidumbres, pero lo enfrentaron como uno solo, sabiendo que lo más importante ya lo tenían, el uno al otro. Cierra esta experiencia, suscríbete, ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like, hazlo justo ahora. Necesitamos tus reacciones en la sección de comentarios, inundándola con tus teorías. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal.